Bueno, buenas noches. Yo creo que lo más atinado y lo más atractivo que se puede decir de Pichonas, la segunda novela de Claudia Waff, es que es un libro sorprendente. No porque, digamos, no sorprendente porque uno tuviera algún tipo de imagen o de representación previa de lo que Claudia podía llegar a escribir cuando escribiera literatura, ficción. Yo no leí su primera novela y tampoco sabía, aun cuando teníamos conversaciones un poco alusivas y elusivas, de literatura, no tenía ni idea de qué iba su libro. De modo que era una relación muy rara, porque hablábamos de cosas muy específicas en relación con escribir, pero el tema, la cosa misma, siempre permanecía en el secreto más absoluto, ¿no? Y creo que hubo algo bastante sensato que hicimos, sin proponérnoslo, que fue ser fieles a ese pacto, ¿no? O sea, hablar de literatura, hablar de lo que es escribir, de los problemas que implica escribir, de los goces que implica escribir, etc. Pero no hablar nunca de lo que Claudia estaba escribiendo. Para mí fue genial, porque esa especie de silencio, digamos, en el que vivió su libro, para mí en estas conversaciones, multiplicó la sorpresa que me produjo leerlo. Y digo que es sorprendente porque no solo en relación con las ideas más o menos estúpidas que uno puede tener de Claudia cuando la conoce personalmente, digo estúpidas en el sentido de ideas personales sobre ella como persona, que no tienen nada que ver con la persona que escribe, si es que es una persona, con el sujeto que escribe, sujeto que escribe el libro. Sino que me parece que es sorprendente en el sentido de qué clases de libros uno lee hoy de escritores que no tienen ya una cierta trayectoria o un cierto background literario, o que no vienen de algún tipo de palo o familia o cepa, que es un poco el caso de Claudia, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa genial, digamos, que aterriza Claudia y tiene este libro, ¿no? Y aterriza con este libro, que es un libro completamente anómalo, yo diría. Y eso yo creo que es sorprendente y es genial, porque nadie ya escribe, o casi nadie escribe libros anómalos. O sea, ya nadie considera que escribir es entrar en el reino de la anomalía, ¿no? Y este libro es un libro que se atreve a entrar en el reino de la anomalía, sino a inventar el reino de la anomalía. Porque, hay que decirlo, es un libro extremadamente personal, ¿no? Es un libro en el que uno puede leer eso que hace muchos años, para hablar de los artistas de una manera un poco anticuada y romántica, se llamaba obsesiones, ¿no? Es un libro que sigue con un encarnizamiento increíble, una especie de familia de obsesiones que es muy difícil, cuyo origen es muy difícil reconocer. Quiero decir, no son obsesiones estereotipadas, y no hay nada más fácil que estereotipar una obsesión. O sea, todas nuestras obsesiones son totalmente banales. Las de la sujeto Claudia, que escribió este libro, no son para nada banales.